Dice la palabra del Señor: todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Hoy concluimos, hermanos, nuestro estudio expositivo a través de la carta del apóstol Pablo a Tito, su fiel hijo en la fe común. Llegamos a este último versículo, capítulo 3, verso 15, un versículo que, aunque parece breve, encierra mucho del corazón pastoral del apóstol Pablo y resume en su bendición final la esencia misma del evangelio que hemos podido ver en toda la carta. Así que hoy veremos la despedida y conclusiones. Nos vamos a enfocar en el significado de estas últimas palabras del apóstol Pablo. Si ustedes analizan, las despedidas tienen un peso particular. Las despedidas, aunque pueda parecernos irrelevantes, son importantes, porque una despedida resume algo esencial y a menudo revela el corazón del que se está despidiendo. Por ejemplo, si usted tuviera que darle unas últimas palabras a sus hijos para despedirse, ¿qué haría? Seguramente les diría o les dejaría algo importante, ¿sí? Unas instrucciones finales. Así que estas palabras que leemos en verso 15 tienden a condensar lo más importante, algo que no debe olvidarse. Eso es lo que se recoge en esta despedida. Después de instruir a Tito sobre cómo establecer el orden en las iglesias de Creta, nombrar ancianos cualificados, refutar a los falsos maestros, enseñar la sana doctrina para cada grupo dentro de la iglesia, recordarles la base de todo esto, que no es otra cosa sino la maravillosa gracia salvadora de Dios manifestada en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo concluye. Pero esta conclusión no es una conclusión abrupta, no es una despedida por decir algo para salir del paso. Es una conclusión cargada de afecto cristiano, de unidad en la fe, y culmina con la bendición más grande que un creyente puede recibir o desear para otro. La bendición más grande que un creyente puede recibir o desear para otro. ¿Cuál es? La gracia sea con todos vosotros. No puede haber una bendición mayor que la gracia del Señor en nuestras vidas. Así que este versículo final actúa como una especie de sello sobre todo lo que se ha dicho. Es como si el apóstol Pablo dijera algo así como: Tito, después de todo lo que te he instruido sobre doctrina, liderazgo, piedad práctica, centralidad de la gracia, recuerda esto. Esa es la conclusión. Estamos juntos en nuestra misión, debemos valorarnos mutuamente en amor y sobre todo que la gracia de Dios sea el fundamento y el poder sustentador de todo lo que se haga. Así que, aunque vamos a examinar esta despedida, también consideré pertinente recapitular y reforzar las grandes lecciones que aprendimos a lo largo de la carta. Esto es importante. Vamos a hacer un resumen de los puntos más importantes, de lo que hemos aprendido. La idea es que podamos consolidar eso y asegurarnos de que estas verdades no queden como un mero conocimiento intelectual, sino que de verdad lo atesoremos para ponerlo en práctica y que transforme nuestras vidas, nuestra iglesia
nuestro testimonio. Así que vamos a hacer, entonces, primeramente, antes de adentrarnos a estudiar los últimos versos, vamos a hacer un resumen de las enseñanzas principales de toda la carta. ¿Cuál es el camino que hemos recorrido hasta aquí? ¿De qué hemos hablado? ¿Qué nos ha enseñado el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo en esta carta? Bueno, vamos a refrescar la memoria. Vamos a mirar los pilares fundamentales que hemos edificado, enseñanza tras enseñanza. Lo primero, o la primera idea central que vimos, que lo vimos en el capítulo 1, fue la urgencia del orden y el liderazgo bíblico. La urgencia del orden y el liderazgo bíblico en la iglesia local. Eso fue lo primero que vimos. El apóstol Pablo dejó a Tito en Creta con una misión clara. ¿Qué dice en capítulo 1, versículo 5? Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hermano, no es algo casual el orden de los temas. Lo primero que el apóstol Pablo llama la atención a Tito es: debemos establecer un gobierno bíblico en la iglesia local. Es lo primero. La isla de Creta, recordemos, era conocida por su desorden moral y espiritual. Versículos 12 y 13 del capítulo 1. Uno de ellos, su propio profeta, hablando de los cretenses, ¿verdad? Dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo sabía que una iglesia saludable necesita una estructura ordenada y fundamentalmente un liderazgo piadoso y doctrinalmente sólido. Vamos haciendo el recuento de enseñanzas clave. Una iglesia saludable, hermanos, necesita una estructura ordenada. No puede haber crecimiento espiritual en la anarquía. No puede haber madurez, edificación del cuerpo sin orden alguno. Era necesaria una estructura ordenada. ¿Y cómo es esta estructura ordenada? Un liderazgo piadoso y doctrinalmente sólido. Piadoso y doctrinalmente sólido. Aprendimos, hermanos, la importancia vital de tener obispos. Y vimos que la palabra obispo no tiene nada que ver con los obispos romanos. La palabra anciano, pastor y obispo se usan indistintamente en el Nuevo Testamento. Es decir, que se refieren al mismo oficio. Un obispo es lo mismo que un pastor. Un pastor es lo mismo que un anciano. Cuando no hablamos de anciano de edad, cuando hablamos de anciano que gobierna en la iglesia. El pastor, obispo y anciano son tres palabras que se usan para referirse al mismo oficio de aquellos que presiden, enseñan y gobiernan en la iglesia local. Y vimos que es importante tener obispos. Para efectos prácticos y de comprensión, usemos la palabra pastor, que es la palabra más conocida en medio nuestro. Es importante tener pastores en la iglesia. Pero así como es importante tener pastores en la iglesia, no es tener pastores por tenerlos. No es tener pastores porque sí. No es tener pastores porque nos faltan. ¿Es importante tener pastores? Sí. Pero es importante tenerlos con el cumplimiento de los requisitos y cualificaciones morales y espirituales que nos enseñó el apóstol en la carta. Hay una frase muy mencionada
sobre todo en la Reforma, y es, si hay algo peor que no tener pastores, es tener pastores no bíblicos. De hecho, gran parte de los males de la iglesia moderna es precisamente por tener hombres no cualificados en sus púlpitos, hombres no cualificados liderando, gobernando. Y eso trae detrimento, eso trae mal, desgracia a la iglesia local y mal testimonio delante de los gentiles. No se trata, y esto también lo estudiamos, recuerden que estamos en el recuento, un pastor no se reconoce por su habilidad para los negocios, o por su popularidad, o por su carisma, ni siquiera por su elocuencia al enseñar. Un pastor no se reconoce solo por eso. Hay cualificaciones no bíblicas que muchos buscan ver en los hombres y las bíblicas no las revisan. Esto no se trata de si me cae bien o no me cae bien. Esto se trata de que cumpla con las cualificaciones bíblicas de irreprensibilidad. ¿Cuáles son estas cualificaciones? Las estuvimos estudiando. Marido de una sola mujer. No puede ser un hombre adúltero, no puede ser un hombre que no esté dedicado a su esposa. No puede ser un hombre que tenga hijos rebeldes, que no estén en sujeción. No puede ser un hombre arrogante, soberbio. No puede ser un hombre iracundo, que no tenga dominio propio. No puede ser pendenciero, el que siempre compra la pelea. No puede ser un hombre así. No puede ser un hombre codicioso de ganancias deshonestas, lo cual descalificaría a muchos hombres que hoy se hacen llamar pastores. Lo que vimos es que estos hombres deben ser hospedadores, amantes de lo bueno, sobrios, justos, santos, dueños de sí mismos y crucialmente retenedores de la palabra fiel tal y como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Eso está en el verso 9 del capítulo 1. Ahí lo puede leer. Nosotros, como bautistas reformados, decimos amén a la santa palabra de Dios y afirmamos junto con el apóstol la necesidad de un liderazgo plural de ancianos cualificados según las Escrituras. Y este tema fue tan importante que nuestros antepasados bautistas recogieron esta enseñanza en la Confesión de Fe en su capítulo 26, en los párrafos 8, 9, 10 y 11. Dedicaron 4 párrafos a este asunto. Veremos si era importante o no para ellos. Hermanos, la salud doctrinal y práctica de la iglesia depende en gran medida de la fidelidad y el carácter de sus líderes. La salud doctrinal y práctica de la iglesia depende en gran medida de la fidelidad y del carácter de sus líderes. Ahora, el apóstol también nos advirtió sobre la realidad de los falsos maestros. En versículo 10, por ejemplo, se habla de ellos diciendo que son contumaces, habladores de vanidades, engañadores. Y en versículo 11 dice que es necesario taparles la boca. Pero aclaramos que eso no era de forma física o violenta. Es una metáfora para hablar acerca de que hay que callarlos con la verdad de la palabra de Dios. Hermanos, la pureza doctrinal en la iglesia
no es negociable. No, pero venga, aquí debatamos si la doctrina, no. La pureza doctrinal en la iglesia no es negociable. ¿Qué fue lo segundo o la segunda gran lección que aprendíamos en la carta? Aprendíamos que la sana doctrina, que esta doctrina que no es negociable y que Pablo en su carta le llama la sana doctrina, es aplicada a la vida cotidiana. Aprendíamos que la sana doctrina que los maestros y pastores deben enseñar debe ser aplicada a la vida cotidiana en la iglesia local. Aprendíamos esto. En capítulo 2 mirábamos cómo de manera muy hermosa y muy práctica la sana doctrina manifestándose en la vida de cada miembro de la iglesia. Y el apóstol usa o hace una distinción por edad y rol. Él hace este ejercicio y de esa manera nos ayuda a comprender mucho mejor. Hermanos, no debe haber separación entre lo que creemos y cómo vivimos. Ciertamente por causa de nuestro pecado es así. Muchas veces no vivimos conforme a lo que decimos creer. Necesitamos la gracia de Dios y necesitamos crecer en santificación y necesitamos, cuando caemos, cuando pecamos, pedirle perdón al Señor. Pero la realidad es que siempre debemos apuntar a que no haya separación entre lo que creemos y cómo vivimos. Ese debe ser nuestra meta. A eso debemos siempre estar apuntando. La ortodoxia, que es la creencia correcta, debe conducir a la ortopraxis, que es la práctica correcta. La correcta teología debe conducir a la correcta práctica. Por eso en algún lugar se dice o se habla de la doctrina que es conforme a la piedad. Se dice, por ejemplo, a los ancianos que deben ser sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Eso está en capítulo 2, verso 2. A las ancianas, por ejemplo, se les dice que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, que sean maestras del bien y que deben enseñar a las mujeres jóvenes. Es un llamado a las hermanas maduras en la fe. A las mujeres jóvenes se les exhorta a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos. Y nótense que es interesante, esto está ahí en versos 4 y 5 del capítulo 2, es interesante que se dice que deben ser sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea, hay un propósito evangelístico de la piedad práctica. Es el testimonio que ve el de afuera. A los jóvenes se les dice que deben ser prudentes, presentándose incluso Tito como ejemplo de buenas obras, mostrando integridad, seriedad. Y a los siervos, por aplicación, como decía el hermano en la instrucción, que serían los empleados de hoy, se les llama a sujetarse a sus amos, a agradarles en todo, a no ser respondones, a no defraudar, sino a mostrar lealtad para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hermanos, notemos entonces que aunque en capítulo 1 se nos habla de las cualificaciones morales que deben tener los llamados al ministerio, en capítulo 2 también se hace un alto llamado para la práctica de la vida diaria de todos los cristianos, de todos los que hacen parte de la iglesia local. Se suele muchas veces hacer una especie de dicotomía entre la piedad práctica que debe tener un pastor con la piedad práctica que debe mostrar el miembro. Y nosotros explicábamos que todas las cualificaciones que se mencionan aquí, a excepción de apto para enseñar, deben ser visibles en todos los miembros de la iglesia. O es que hay un miembro que no deba ser marido de una mujer,
o que pueda tener a sus hijos en rebeldía, o que no sea hospedador, amante de lo bueno, que no sea dueño de sí mismo. Todos los cristianos están llamados, tenemos este llamado elevado. Nuestra vida diaria, no solo en la iglesia, en el hogar, en el trabajo. Esos son los escenarios, hermanos, donde la doctrina que profesamos se hace visible. Recordemos que lo estudiamos precisamente de esa manera. Cómo la sana doctrina se encarna, cómo se hace visible en el día a día. Decía el reformador Juan Calvino, somos justificados solo por la fe, pero la fe que justifica nunca está sola. Somos justificados solo por la fe. De eso no hay ninguna duda. Pero si alguien efectivamente tiene esa fe que justifica, esa fe nunca está sola. Esa fe es fructífera. Esa fe da fruto. La verdadera fe siempre produce el fruto de las buenas obras y la piedad. La fe verdadera siempre produce el fruto de las buenas obras y la piedad. La fe verdadera no es una mera declaración verbal de creer en el Señor Jesucristo. La fe verdadera tiene esa declaración verbal, pero a su vez muestra fruto en buenas obras, en piedad y en crecimiento en santificación. Así que aprendimos en esta carta que tenemos un llamado a vivir de tal manera que nuestra conducta sea un testimonio atractivo del Evangelio. Nuestra vida debe adornar la doctrina de nuestro Salvador. Ese es el llamado como cristianos. También aprendimos cuál era el fundamento, la base, el motor para poder vivir una vida así. El llamado es alto y muchos dicen es imposible, pero nosotros aprendíamos que la gracia de Dios manifestada en el Evangelio de Cristo era el fundamento, la motivación, la base para poder vivir la vida a la que somos llamados. El apóstol no nos dejó adivinando. Es, por decirlo de alguna manera, el corazón teológico de la carta. El corazón teológico de la carta fue lo que vimos en capítulo 2 del 11 al 14, en capítulo 3 del 3 al 7. ¿Cómo podemos vivir a la luz de este llamado? Dice el apóstol en capítulo 2, verso 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, aquí vemos la gracia no solo como perdón pasado, eso también lo aprendíamos. La gracia no es solo para el perdón pasado, la gracia es ahora la base y fundamento del poder presente que nos enseña y capacita para la santidad mientras esperamos el regreso de Cristo. La gracia de Dios es la que nos hace un pueblo celoso de buenas obras. No podemos ver la gracia solo como lo que necesitamos en el pasado para ser perdonados y ahora vivimos una vida aparte de la gracia. El apóstol Pablo nos mostró un contraste. Nuestro pasado
y nuestro presente luego de la obra soberana de Dios. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, dijo el apóstol, insensatos, rebeldes, extraviados. Y aquí vemos un pero que es igual de glorioso que el que aparece en Efesios, ¿verdad? Cuando el apóstol dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Hermanos, esta es la médula del Evangelio. La doctrina de la gracia soberana que tanto apreciamos como reformados. Nuestra salvación es enteramente obra de Dios. No por nuestras obras, sino por su misericordia. Él nos regenera, nos renueva por su Espíritu, nos justifica por su gracia y nos hace herederos de la vida eterna. Todo esto centrado en la persona y obra de Jesucristo. Y basado en esa gloriosa verdad es que el apóstol Pablo nos instruye sobre nuestra conducta hacia el mundo. Esa es la base, el fundamento. Debemos someternos a las autoridades, debemos tener disposición a toda buena obra, no debemos hablar mal de nadie, debemos ser amables, mostrar mansedumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto por causa de la gracia. Las buenas obras no nos salvan, pero son la evidencia necesaria de que hemos sido salvados. Todo esto lo aprendíamos. Fueron los pilares de la carta. Ahora, ¿cómo lo resumiríamos? Orden, liderazgo piadoso, sana doctrina, vivida en cada esfera de la vida, y todo eso fundamentado y motivado por la asombrosa e inmerecida gracia de Dios en Cristo Jesús. Ese sería el resumen. Orden en la iglesia, sana doctrina, vida práctica, todo eso ¿con qué fundamento? La gracia de Dios en Cristo. Ahora, con todo ese trasfondo firmemente establecido, ¿cómo se despide el apóstol? Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Vamos a desglosar esta frase. En primer lugar, todos los que están conmigo te saludan. Son palabras sencillas, pero revelan verdades importantes. En primer lugar, vemos que el ministerio, que el trabajo de la iglesia no es un asunto solitario. El apóstol Pablo no estaba solo. Todos los que están conmigo te saludan. El gran apóstol, a pesar de las pruebas, la oposición, estaba rodeado de un grupo de colaboradores en el Evangelio. Y aunque aquí no son mencionados directamente, sí sabemos que compartían su carga y su misión. Esto nos habla y nos muestra la comunión, el compañerismo que debe caracterizar al pueblo de Dios. No hay cristianismo solitario, hermanos. No hay trabajo por el Evangelio como si fuéramos llaneros solitarios. El ministerio y la vida cristiana, ambas cosas, no son para vivirse en aislamiento. No son para vivirse en aislamiento. Necesitamos, hermanos, la compañía, el apoyo, la oración de otros creyentes. Necesitamos eso, hermano. Usted no es de hierro. Si el Señor dijo que la vida cristiana se vivía en comunidad, entonces la vida cristiana se vive en comunidad. Voy a decir algo y quiero que me entienda. Voy a ser cuidadoso. Hay una dimensión de la salvación que es individual. Usted es salvo de forma individual como un creyente. Pero el Señor no solo salvó individuos, el Señor salvó un pueblo. Quiero ser cuidadoso, no estoy haciendo una división artificial
entre los individuos y el pueblo. El pueblo está compuesto de individuos. Pero hay una dimensión corporativa, hermanos. Dice la Escritura que el Señor se entregó por su iglesia y que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Entonces la vida cristiana no es yo solo con el Señor y me salva, no. Se vive en iglesia, en comunidad. Seguramente varios de estos acompañantes podían ser figuras que vemos en otras cartas. Tal vez Lucas, tal vez Timoteo, o incluso Zenas y Apolo, que fueron mencionados antes. Tal vez todavía estaban con el apóstol. Eran un equipo, hermanos. Eran un equipo. Ahora, esta frase también nos muestra la unidad en la misión. Si él dice, todos los que están conmigo te saludan, pensemos en una cosa, hermanos. Los saludos y las despedidas en las cartas, en la Escritura, no eran meras formalidades sociales como hoy. Usted se despide como sea y saluda como sea. No, acá no. Acá no eran meras formalidades, sino que eran expresiones de un vínculo real, de un interés forjado en el servicio. Los que estaban con Pablo se sentían conectados con Tito y con las iglesias en Creta. Hay una unidad, hermanos, porque la iglesia es universal. Aunque estuvieran geográficamente separados, compartían la misma fe, el mismo Señor, la misma misión, que era extender el reino de Dios. Así que hay un genuino interés por los hermanos que están en otro lado. Por eso mandan saludos. No porque, me lo saluda, como decimos hoy en día. No, allá había real conexión. Y también vemos un principio aquí, y es el cuidado pastoral del apóstol, aún a la distancia. El apóstol Pablo, incluso al cerrar la carta, muestra ese cuidado, ese amor, ese afecto. Él y su equipo piensan en Tito, piensan en las iglesias que en este momento estaban bajo su cuidado, porque era labor apostólica. Así que este saludo sirve como un estímulo para Tito, recordándole que no estaba solo, que allí estaba el apóstol, así sea a la distancia, pero contaba con apoyo, que había hermanos orando en otros lugares, que había hermanos interesados en otros lugares. La siguiente expresión del apóstol es: saluda a los que nos aman en la fe. Saluda a los que nos aman en la fe. Es interesante porque el apóstol Pablo no dice saluda a todos. Dice saluda a los que nos aman en la fe. Pablo le pide a Tito que transmita saludos a un grupo particular en Creta, los que nos aman en la fe. ¿Qué significa este amor en la fe? ¿Cómo así que amor en la fe? Hermanos, yo quiero que usted reflexione y medite por un instante, porque hay algo muy profundo teológicamente hablando aquí. Generalmente, ¿cómo son nuestros afectos? ¿Cómo son las relaciones humanas? Cuando usted quiere a alguien, ¿por qué lo quiere? Generalmente es porque recibe algo de esa persona, porque se beneficia de algo. No estoy hablando materialmente solamente. Puede ser materialmente o puede ser también que se beneficia afectivamente. Pero generalmente nuestras relaciones o nuestros afectos parten de una simpatía natural o de una amistad basada en intereses comunes. Así son las relaciones humanas. Usted le cae bien a alguien, tiene cosas en común con esa persona, tiene una simpatía por esa persona y entonces usted tiene afecto por esa persona. Pero resulta que el amor en la iglesia
no se basa en un afecto meramente humano. El amor en la iglesia debe basarse y expresarse dentro del marco de una fe cristiana compartida. Es el amor ágape, sobrenatural, que el Espíritu Santo derrama en los corazones de aquellos que están unidos a Cristo por la fe. Para que entendamos, aman a Pablo y a su equipo porque son hermanos en Cristo. Comparten la misma doctrina apostólica, la misma esperanza del Evangelio. Y esto tiene implicaciones importantes. Usted debe amar a sus hermanos en Cristo en virtud de la unión común que tienen en Cristo. No importa si no le cae bien, no importa si no tienen cosas en común fuera de la fe. Eso es irrelevante. Usted está llamado a amar a su hermano en la fe. En la fe. Por causa de la fe, usted está llamado a amarlo. Y para que no nos hagamos ideas abstractas de lo que significa amarlo, nos haría bien recordar lo que nuestro hermano Edison nos predicó en 1 Corintios. ¿Qué es amar? Es buscar el mayor bien para el objeto del amor. Yo debo buscar el mayor bien para mi hermano. Y estamos hablando del mayor bien en todo sentido, espiritual, físico, etc. Yo buscar el mayor bien para mi hermano por causa de que es mi hermano. Y estamos en la fe. Entonces usted no puede tener hermanos en la fe, que usted los ama en la fe, y hermanos en la fe que no los ama. Hay un amor en la fe que es común a todos los creyentes. Y esto es importante, porque de aquí, de este amor en la fe, se desprende la unidad de la iglesia. Saluda a los que nos aman en la fe. Hay otra implicación, y es que esta frase subraya la importancia de la unidad doctrinal que Pablo ha enfatizado a lo largo de la carta. No es solamente estamos unidos en la fe, sí, pero la fe tiene un contenido, tiene una sana doctrina, que es lo que Pablo ha estado predicando. El verdadero amor cristiano y la verdadera comunión florecen donde hay un compromiso compartido con la verdad del Evangelio y con la sana doctrina. Usted no puede ser un amor fuera de la base o fundamento del Evangelio y de la sana doctrina que brota de ese Evangelio. Aquellos que se habían desviado hacia fábulas judaicas, hacia mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, que Pablo los menciona, o los que estaban causando divisiones por cuestiones necias, genealogías, contenciones y debates acerca de la ley, no entrarían en esta categoría de los que nos aman en la fe. ¿Por qué? Porque ellos no estaban en unidad, en la sana doctrina. Su afecto, el de estos hombres, si lo hubiera, no estaría arraigado en la verdad compartida. Estaría arraigado en otras cosas. Que me cae bien, es que me la paso bien hablando de otra cosa. No. Saluda a los que nos aman en la fe. En la fe. El puritano John Owen, en un tomo de sus obras, dijo lo siguiente, y cito: el fundamento de todo amor santo entre los santos, el fundamento de todo amor santo entre los santos, es su relación mutua con Dios Padre en Jesucristo. Ese es el fundamento. El amor cristiano genuino presupone una fe cristiana genuina y compartida. Ahora, hay otra implicación de esta frase, y es la reciprocidad y el vínculo. Porque Pablo y su equipo aman a estos creyentes en Creta, y ellos a su vez aman a Pablo. ¿Sí lo notan? Saluda a los que nos aman
A Pablo los ama y ellos también lo aman. Hay un vínculo mutuo de afecto cristiano que trasciende aún la distancia geográfica. No estaban en el mismo lugar, pero aún así se amaban mutuamente. ¿Y por qué se amaban mutuamente? Basado en su unión común en Cristo y su verdad. Hermanos, examinemos nuestros corazones, todos nosotros. ¿De verdad amamos a nuestros hermanos y hermanas en la fe? ¿De verdad lo hacemos? ¿O lo hacemos con base en otros fundamentos, más humanos? Amamos a nuestros hermanos con base a los intereses comunes de este mundo, con base en otro tipo de cosas, pero en verdad los amamos en la fe. Nuestro afecto por otros creyentes, por aquellos que proclaman y defienden la verdad, está arraigado en nuestra unión con Cristo, en nuestro compromiso compartido con la sana doctrina, o está basado nuestro amor a nuestros hermanos en afinidades temporales. ¿En qué está cimentado nuestro amor mutuo? Porque la Escritura nos llama a un amor profundo, teológicamente informado, que celebre y proteja la fe que fue una vez dada a los santos. Es en ese fundamento. ¿Cuál es la última frase del apóstol? ¿Cómo cierra no solo esta, sino casi todas sus cartas? Terminan con con una frase igual o con una variación de esta bendición. La gracia sea con todos vosotros. Hermanos, nosotros vemos esa expresión y parece sencilla, pero es la suma del Evangelio. Es la suma del Evangelio. La palabra gracia encapsula todo el mensaje del Evangelio. Es el favor inmerecido e incondicional de Dios mostrado hacia pecadores indignos. Es la fuente de nuestra elección, llamado, justificación, adopción, santificación y glorificación final. Es la gracia, la base de eso. Es por la gracia, hermanos, que somos salvados mediante la fe. Usted sin la gracia no es nada ni tiene nada. Todo lo que usted es y todo lo que usted tiene es por la gracia. Mira lo que he hecho, mira lo que he logrado, mira esto, mira, todo es por la gracia. Usted no tendría nada sino condenación, si no fuese por la gracia. Es por gracia que usted reinará por medio de Jesucristo. Es por gracia que se nos enseña a vivir piadosamente. Es por gracia que somos hechos herederos. Usted tiene herencia con los santos por gracia. Usted no la merecía. Martín Lutero en cierta ocasión exclamó: la ley dice, haz esto, y nunca se hace. La gracia dice, cree en este, y todo está hecho ya. Todo está hecho ya. La gracia es Dios dándonos lo que no merecemos, su favor, y no dándonos lo que sí merecemos, su ira. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Cuando el apóstol dice, la gracia sea con todos vosotros, no es solo un deseo piadoso, hermanos. No es solamente un Dios te bendiga como el que nosotros solemos decir. Es una oración apostólica, una invocación de la bendición continua de Dios sobre ellos. El apóstol está pidiendo que la realidad del favor inmerecido de Dios, que su poder capacitador
que su presencia sustentadora permanezca con todos los creyentes en Creta. Eso es lo que Él está deseando. Imagínense. Hay una frase del argot popular, no sé, de pronto la he escuchado, que se te multiplique lo que me deseas. Eso lo dicen muchas veces las personas. Pero cuando usted ve todo lo que implica, lo que el apóstol está deseando a los creyentes, ¿qué podemos exclamar? ¿Qué podríamos decir? Amén. Ojalá que se cumpla todo eso, hermano Pablo. Imagínense, necesitamos la gracia para permanecer firmes en la fe. Necesitamos la gracia para resistir las falsas enseñanzas. Necesitamos la gracia para vivir piadosamente en un entorno hostil. Necesitamos la gracia para llevar a cabo las buenas obras que debemos llevar a cabo. ¿Cuál es el mejor deseo entonces que alguien puede tener con nosotros? Que la gracia de Dios sea con nosotros. Pero hay otra implicación de esta expresión y de esta bendición. Y es que la gracia de Dios es suficiente para todas nuestras necesidades. O sea, ¿cuál es la implicación de esto? Si Pablo, para finalizar, dijera, quiero desearles algo que englobe todo lo que necesitan. ¿Y qué es lo que dice? La gracia. O sea, que la gracia, hermanos, es suficiente. ¿Qué le dijo el Señor al apóstol Pablo cuando estaba en un momento difícil, duro, de enfermedad? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sea cual sea, hermanos, la situación que enfrentemos como individuos o como iglesia, la gracia de Dios es el recurso inagotable al que podemos acudir. Es el recurso que necesitamos. Finalmente, hay otra implicación y es que el apóstol dice que la gracia sea con todos vosotros. La bendición de la gracia es para todos los creyentes genuinos en las iglesias en Creta. La gracia es como el terreno común, ¿sí?, sobre el que todos los hijos de Dios estamos parados. No importa, hermanos, nuestro trasfondo, no importa nuestro nivel de madurez, no importa nuestro rol en la iglesia, anciano, joven, mujer, todos dependen por igual, todos dependemos por igual de la gracia de Dios. Y todos somos destinatarios de la bendición, de la gracia. Hermanos, nunca un creyente se gradúa de la gracia. O sea, no comenzamos en la gracia para luego pasar a depender de nuestros esfuerzos. Toda la vida cristiana, de principio a fin, se vive bajo el estandarte de la gracia. Por eso los reformadores exclamaron, sola gracia. Sola gracia. Nuestra perseverancia hasta el fin no depende de nuestra fuerza, sino de la gracia sustentadora de Dios. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Así que esta bendición final, la gracia sea con todos vosotros, es la culminación perfecta para una carta que ha exaltado la gracia salvadora, precisamente. Es el deseo más elevado que un creyente puede tener para con otro. Y es la necesidad más profunda que tenemos como creyentes. Necesitamos más gracia. Necesitamos más gracia. Para terminar, unas breves aplicaciones. En primer lugar, según lo que vimos en esta despedida,
Debemos valorar y cultivar la comunión cristiana genuina. Esta despedida está saturada de implicaciones que tienen que ver con la unidad y con la comunión. Todos los que conmigo te saludan, los que nos aman en la fe, todo esto habla acerca de la unidad. Y debemos esforzarnos por fortalecer nuestros lazos de hermandad. Debemos saludarnos con afecto sincero, interesarnos genuinamente por la vida de los demás. Esto no es fácil, hermanos, porque el pecado del egoísmo nos asedia. Pero es el llamado del Señor. Debemos pedir la gracia que necesitamos para crecer en esto. Debemos apoyarnos mutuamente en oración. Debemos apoyarnos en necesidades prácticas. Somos un cuerpo. Si un miembro sufre, los demás sufren. Debemos trabajar para que el individualismo no sea la regla en la iglesia. No sea la regla. La coinonía debe ser palpable. Debe ser palpable. Y nuestro amor mutuo debe ser en la fe verdadera. En la fe verdadera. Nuestro amor fraternal debe estar arraigado en nuestra fe común en el Señor Jesucristo y en nuestro compromiso con la sana doctrina. Debemos amar la verdad y amarnos unos a otros en la verdad. No podemos tener, como hoy en día hacen las iglesias, un sentimentalismo vacío que ignora las diferencias doctrinales fundamentales en pro de una falsa unidad. Pero también debemos guardarnos de una ortodoxia fría sin amor. Hay que buscar el equilibrio, hermanos. Proteger la pureza doctrinal, sabiendo que es el fundamento para la verdadera unidad y amor cristiano. Otra aplicación, como lo vimos, es que debemos vivir conscientes de nuestra absoluta dependencia de la gracia. Que esa bendición final resuene en nuestros oídos y corazones. Reconozcamos cada día, hermanos, que no tenemos nada que no hayamos recibido. No tenemos nada que no hayamos recibido. Nuestra salvación es por gracia, nuestra santificación es por gracia, nuestra perseverancia es por gracia, nuestro servicio es por gracia, todo es por gracia. Y eso debe llevarnos a humillarnos ante Dios, reconociendo nuestra debilidad, acudiendo constantemente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Nunca pensemos que hemos avanzado más allá de nuestra necesidad de la gracia. Nunca pensemos eso. Hemos llegado al final, hermanos, a nuestro estudio de esta carta. Desde el establecimiento del orden en Creta hasta la gloriosa descripción de la obra salvadora de Dios. Desde las cualificaciones de los líderes hasta las instrucciones para la vida piadosa de los miembros de la iglesia. Desde la advertencia contra los falsos maestros hasta el llamado a las buenas obras. Y todo culmina con este deseo final. La gracia sea con todos vosotros.